Muy buenos días a todos y todas. Estamos nuevamente en este programa. Mi nombre es Javier Quiroz, estamos en Estado Internacional, un programa joven dedicado a temas tan importantes como los del debate político, pero también acerca de la coyuntura social. Y hoy día lo que nos convoca es el caso de Carmen Natalia Rifo versus el Estado de Chile. Un caso importante porque lo que nos viene a presentar es un desafío respecto de importantes transformaciones que requiere tanto el sistema judicial, el Estado de Chile, como también las reparaciones que para Carmen Natalia van a ser dictaminadas, o ya fueron dictaminadas, ¿cierto?, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para conversar de esto, para que ustedes entiendan en su casa, nos acompañan dos grandes invitados, ya especialistas en su materia. Por una parte nos acompaña Bernardo Martínez, que es historiador de Derecho Internacional. Buenos días, Bernardo. Hola, muy buenos días, un gusto estar aquí en el programa. Y por otra parte, nos acompaña un profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialista en la materia, que es Abner Campos. Bienvenido, Abner. Gracias, Javier. Y un saludo a todos quienes nos están mirando en su casa. Así que esperamos que este sea un programa que para todos ustedes tenga información importante y ustedes conozcan acerca de este importante caso para nuestro país. Bueno, para mis compatriotas que desconocen esto de nuestra participación a nivel internacional como Estado, comentarles que luego de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, Chile fue uno de los 51 estados que fundaron la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, un sistema universal de cooperación internacional y promoción de los derechos humanos que luego se complementó con sistemas regionales. Es así que Chile también fue uno de los 21 países que se juntaron en Bogotá en 1948 para fundar la Organización de Estados Americanos con la firma de la Carta de la OEA, un tratado internacional que buscaba promover la cooperación y la paz entre los países del continente americano. Ahora, en el ámbito de los derechos humanos, la OEA adoptó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948, lo que sentó las bases para proteger los derechos fundamentales, y luego se logra la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Esta última es muy importante porque contempla derechos civiles, políticos y algunos derechos económicos y sociales, y además crea aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Y cuál es la gracia de todo esto?, se preguntarán. Bueno, que los países que voluntariamente participan de este sistema regional, como es nuestro caso, se someten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es reconocido en nuestra Constitución, y llega a tal punto la fuerza de este vínculo que la Corte es capaz de mandatar al Estado de Chile a cambiar la Constitución con tal de resguardar lo pactado en la Convención y tomar, junto con otras, distintas medidas de reparación. ¿No es así, Abner? Así es, Bernardo. Yo que trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, efectivamente, y para que la gente en su casa lo pueda entender, cuando existe una vulneración de derechos, ellos tienen la instancia, ¿cierto?, de agotar todos los mecanismos, ¿cierto?, que puedan existir en un país, en los distintos tribunales, ir a la Corte Suprema, ¿cierto?, en última instancia, y si eso obviamente no da como resultado lo que una persona puede considerar justicia, ¿cierto?, reparación ante una vulneración de derechos, existe esta instancia internacional, regional, a las cuales los países se han suscrito, ¿cierto? Y la Comisión obviamente recibe esa denuncia, recibe esos antecedentes. Ahí la Comisión, lo que nosotros hacemos es analizar estos antecedentes, ver aspectos de base que podrían constituir, ¿cierto?, que efectivamente existe vulneración de derechos. Luego hay una comunicación, una solicitud de antecedentes en el país, ¿cierto? Hay esta retroalimentación para definir si efectivamente y nosotros comprobar que efectivamente existen estas vulneraciones. Existen también recomendaciones que nosotros podemos hacer y eso es lo que generalmente hacemos, y esperamos que dentro de esas recomendaciones puedan existir reparaciones y se puedan generar cierta justicia para aquellas personas. Y por último, si estas recomendaciones no se llevan a cabo, ¿cierto?,
nosotros elaboramos un informe de base y ese informe de base permite de alguna forma establecer si existe esa vulneración de derechos. Por lo tanto, ahí pasa a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos los países que están suscritos a la Convención, ¿cierto? Tienen esas obligaciones de efectivamente someterse a la jurisdicción, ¿cierto?, de esta Corte. Bueno, agradecerte, Bernardo, Abner, por esta valiosa explicación, y para que entienda la gente en su casa de lo que estamos hablando, quisiera poner en contexto acerca de lo que es el caso Karen Atala Rifo versus el Estado de Chile. Este caso comienza cuando Ricardo López, el marido de Karen Atala hasta ese entonces, demandó a su ex señora, ¿cierto?, el año 2003, buscando la tuición de sus hijas. Luego de la sentencia de ese entonces, el año 2004, la Corte Suprema ordenó que la tuición de estas niñas quedara en favor de su padre, estableciendo como argumento principal el que la condición de ser lesbiana de parte de Karen Atala era suficiente causal para quitarle la tuición de las niñas, ¿ya? Por supuesto, esto generó una serie de consecuencias, hubo una serie de protestas fuera de las embajadas o de consulados acá en diversos lugares del país, y lo que se buscó por parte de Karen Atala fue llevar este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya?, para obtener una resolución que pudiese dar un giro a esta situación, particularmente del cuidado de sus hijas, ¿ya? Y por supuesto también Karen buscando abogar por los derechos de las personas de la comunidad gay, ¿ya?, dentro de las cuales estaba su expareja, o la pareja de ese entonces, Emma de Ramón. Luego ya, como bien mencionábamos al principio, este año, hace poquito, tuvimos la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que da cuenta de una vulneración grave por parte del Estado de Chile del derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿ya? ¿Y en qué se tradujo esto? Básicamente en una serie de elementos que el Estado de Chile debe adoptar, entre ellos que los funcionarios públicos, ¿ya?, entre ellos los jueces, ¿cierto?, que toman este tipo de determinaciones tengan que tener en rigor este tipo de temas. No puede ser una condicionante para que una persona tenga bajo su cuidado a un niño o niña. Y por otra parte, una serie de reparaciones a Karen Atala, que fue víctima de esta sentencia por parte de la Corte Suprema de Chile. Así que estamos frente a Abner, Bernardo, un cambio importante y trascendental en cómo estamos viendo el tema de la justicia, ¿cierto? Y por otra parte, un cambio necesario dentro de nuestro país. Y para seguir con este programa, el Estado Internacional del día de hoy, quisiéramos conversar con nuestros panelistas, con estos destacados especialistas en cada materia, y partir contigo, Abner, preguntándote particularmente ¿qué crees tú o de qué sirve este fallo de la Corte Interamericana, ¿cierto?, respecto al caso Karen Atala, pensando en la región? Bueno, principalmente creo yo que puedo resumirlo en tres elementos fundamentales. Primero, que Karen logró justicia, ¿cierto?, respecto de su caso. Segundo, que esto permite también ver en los países de la región la necesidad de modificar y actualizar, ¿cierto?, el marco normativo y legal respecto de este tipo de vulneraciones, y también conocer también cómo procede el sistema interamericano, ¿cierto?, de derechos humanos, sobre todo en este caso en particular. Sí, me parece ahí que tienes un punto, porque efectivamente me parece que hay como un desconocimiento de cómo opera la Corte Interamericana, ¿cierto?, y que es un mecanismo válido, ¿cierto?, para resolver este tipo de controversia. Bernardo, siguiendo con esta línea, ¿cierto?, y pensando ya más en un plano local, ¿qué crees tú que le falta al Estado de Chile, a nuestro país, ¿cierto?, respecto de casos como este? Sí, bueno, este fallo sin lugar a dudas que primero que nada sirve como un referente nacional e internacional, pero aún falta mucho por avanzar. O sea, la comunidad gay, desde mi perspectiva, es una de las más discriminadas, tanto físicamente, pero también por los sistemas legislativos. Por ejemplo, no se le reconoce el derecho al matrimonio, a la adopción homoparental, y así hay una serie de disposiciones legales que hoy día significan una barrera
para la igualdad de oportunidades en el desarrollo de las distintas comunidades que conforman nuestro país. Oye, y aquí quiero dejar la palabra abierta para cualquiera de ustedes dos, Abner y Bernardo. ¿Qué les parece a ustedes este tema de que en su momento la justicia chilena haya determinado que por la condición de ser gay o lesbiana, ¿cierto?, una persona no puede tener a su hijo a su cuidado? No, terrible, terrible. O sea, una clara vulneración de derechos. Yo pienso el impacto psicológico, el asociar que te digan que tus hijos van a tener un trauma solo por tu orientación sexual me parece muy nocivo para la familia. ¿Sí? No sé cómo lo ves tú, Abner. Sí, yo creo que también creo que va por esa vía y me sorprende igual que el sistema de justicia chileno no esté preparado, ¿cierto?, para eventualmente poder resolver este tipo de discriminación y entregar justicia de manera oportuna, porque finalmente son los niños, ¿cierto?, quienes también terminan siendo desprovistos, ¿cierto?, de su figura, de su familia, y se ven envueltos en este tipo de procesos que son tremendamente dolorosos. Bueno, quisiera agradecer a Bernardo, a Abner por acompañarnos el día de hoy e invitarlos a la próxima semana a seguir viéndonos en Estado Internacional. Vienen temas importantes, pero hoy día quisimos destacar este fallo respecto de Garnatala versus el Estado de Chile. Muchas gracias y un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.